Creía que mi baño era el último refugio de mi privacidad, hasta que descubrí que la tecnología que compré para modernizarlo era en realidad el ojo de alguien que vive en los cimientos de mi propia casa. Hay un tipo de frío que no se quita con agua caliente, y es el que sientes cuando comprendes que has estado expuesto en tu momento más vulnerable ante un observador que no debería existir. Todo comenzó cuando decidí remodelar el baño de mi nuevo departamento. Es un edificio moderno, de esos con paredes de concreto pulido y acabados minimalistas que te hacen sentir que vives en el futuro. Mi última adquisición fue el Speculum Smart Key, un espejo inteligente de alta gama con pantalla táctil, luces LED, ajustables y conexión a la red doméstica. Me encantaba la idea de revisar el pronóstico del tiempo o leer las noticias mientras me afeitaba o tomaba una ducha larga después del trabajo. El espejo era imponente, una pieza sólida de cristal que parecía integrarse perfectamente en el muro de concreto. Durante las primeras semanas, el dispositivo funcionó de maravilla. La interfaz era fluida y la cámara frontal, supuestamente diseñada para tutoriales de cuidado facial o análisis de la piel, permanecía siempre con el obturador físico cerrado. Al menos, eso era lo que yo creía. Sin embargo, empecé a notar pequeñas anomalías. A veces, al entrar al baño en plena madrugada, encontraba la pantalla del espejo encendida, emitiendo un resplandor azulado y tenue que bañaba las baldosas. Pensé que eran errores de software, fallos lógicos comunes en dispositivos que están siempre conectados a la nube. La noche del jueves pasado, mientras intentaba configurar mi cuenta de correo en la pantalla táctil, el sistema sufrió un error crítico. La imagen se congeló y tras una serie de parpadeos violentos, el espejo entró en un modo de recuperación que nunca antes había visto. En lugar del menú habitual, aparecieron varias carpetas de sistema con nombres alfanuméricos. Movido por la curiosidad, empecé a navegar por los archivos de la memoria interna, pensando que quizás podría solucionar el fallo por mi cuenta. Mi corazón se saltó un latido cuando abrí una carpeta etiquetada simplemente como cache 00. Dentro de esa carpeta había cientos de archivos de video. Con manos temblorosas, seleccioné uno al azar. El video comenzó a reproducirse sin sonido. Era John. Estaba en la ducha, con el vapor empañando ligeramente el ambiente. Totalmente ajeno a la cámara. Sentí una náusea inmediata y un sudor frío recorriéndome la espalda. Mi primer instinto fue mirar hacia la lente del espejo, pero entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre por completo. El ángulo de la grabación era imposible. La cámara del espejo inteligente se encuentra en el borde superior, centrada y apuntando ligeramente hacia abajo para captar el rostro del usuario. Pero en el video que estaba viendo, la perspectiva era mucho más baja, casi a la altura de mi cintura, y el ángulo era lateral. El lente parecía estar observando desde el interior de la pared de concreto, justo detrás de los azulejos laterales de la ducha. No era una grabación del espejo. El espejo solo era el servidor donde se almacenaban las imágenes de otra cámara oculta. Me acerqué a la zona de la pared que correspondía al ángulo del video. Pasé los dedos por las juntas de los azulejos, buscando algún orificio, alguna señal de manipulación. El concreto se sentía sólido, imperturbable y helado. No había cámaras externas, no había cables visibles. Con una mezcla de pánico y furia, tomé un martillo de mi caja de herramientas. Sabía que estaba destrozando un baño de lujo, pero la sensación de ser observado era insoportable. Golpeé el primer azulejo, luego el segundo. El concreto detrás de la cerámica no era sólido. Al retirar los escombros, descubrí que la constructora había dejado un espacio hueco, un nicho técnico estrecho que no figuraba en los planos. Al iluminar con mi linterna el mensaje y el espejo del hotel. Siempre creemos que una habitación de hotel, con el cerrojo puesto, es un refugio impenetrable. Pero esa noche aprendí que las paredes y los espejos pueden ser poco más que un velo transparente para quien sabe mirar desde el otro lado. Hay una vulnerabilidad absoluta en la desnudez y el vapor,
Y es ahí donde el horror decide, finalmente, presentarse. Sucedió durante un viaje de negocios a finales de noviembre. El hotel era una de esas construcciones antiguas, pero remodeladas en el centro de la ciudad. Un lugar que intentaba ocultar sus años con alfombras nuevas y luces LED, pero que aún conservaba ese aroma a polvo viejo y madera húmeda en los pasillos menos transitados. Me asignaron la habitación 412, al final de un corredor extrañamente largo y mal iluminado. Estaba agotado tras 8 horas de carretera y lo único que deseaba era una ducha caliente y dormir. La habitación era estándar, pero el baño tenía algo que me llamó la atención de inmediato. Un espejo enorme, de marco dorado y pesado, que cubría casi toda la pared sobre el lavabo. Parecía demasiado ostentoso para un hotel de esa categoría, y estaba atornillado con una firmeza inusual al concreto. No le di importancia. Atribuí mi leve inquietud al cansancio acumulado y a la luz parpadeante del techo, que emitía un zumbido eléctrico casi imperceptible, pero constante. Entré en la ducha y corrí la cortina de plástico grueso. El agua caliente fue un alivio inmediato. Me quedé allí varios minutos, con los ojos cerrados, dejando que el vapor inundara el pequeño espacio, hasta que la visibilidad fue casi nula. El silencio del baño solo era roto por el rítmico golpeteo del agua contra los azulejos y el siseo de las tuberías. Sin embargo, en un momento dado, sentí un cambio brusco en la presión del aire, como si alguien hubiera abierto y cerrado la puerta del baño con un movimiento rápido y silencioso. Me quedé inmóvil, con el jabón en las manos, escuchando por encima del ruido del agua. No escuché pasos, solo el zumbido de la lámpara. Me convencí de que era una corriente de aire o mi propia imaginación jugándome una mala pasada. Cuando finalmente cerré el grifo, el silencio que se instaló fue opresivo. Salí de la tina, envolviéndome en una toalla, y caminé hacia el lavabo. El baño estaba completamente saturado de vapor. Las paredes goteaban, y el gran espejo era una superficie blanca y opaca. Me acerqué para buscar mi cepillo de dientes, pero me detuve en seco. Mi respiración se cortó al ver que, en medio de la neblina del cristal, alguien había escrito un mensaje. Las letras eran claras, trazadas con una caligrafía apresurada pero legible, justo a la altura de mis ojos. Gracias por dejarme mirar. Sentí una descarga de adrenalina que me heló la sangre. Mi primer instinto fue de rabia, pensando que el personal de limpieza me había gastado una broma pesada antes de que yo entrara a la habitación. Extendí la mano para borrar el mensaje, para limpiar el vapor con la palma de mi mano y recuperar la cordura. Pero cuando mis dedos tocaron el cristal, el horror se volvió físico. Mi mano resbaló sobre la superficie lisa y húmeda del espejo, pero las letras no se movieron. No hubo manchas, no hubo rastro de mis dedos sobre el mensaje. El texto no estaba escrito sobre el vapor de mi lado del espejo. Las huellas de los dedos que trazaron esas palabras estaban del otro lado, en la superficie interna del cristal, atrapadas entre el azogue y la pared. Me quedé paralizado, con los dedos aún apoyados en el vidrio frío. Acerqué mi rostro al espejo, tratando de ver a través del vapor que aún quedaba. Noté que el mensaje no era lo único que había allí. Alrededor de las letras había marcas de palmas de manos pequeñas, como si alguien hubiera estado apoyado contra el cristal desde adentro, observándome durante toda mi ducha. Con un nudo en la garganta, pegué mi ojo al cristal y usé la luz de mi teléfono para iluminar el interior. Lo que vi no fue concreto ni ladrillo. Detrás del espejo no había una pared sólida, había un espacio oscuro, un nicho estrecho y vertical que parecía recorrer todo el edificio. Y en ese pequeño espacio, a escasos centímetros de donde yo estaba parado, vi algo que me hizo retroceder hasta chocar con la pared opuesta. Una silla de madera vieja, una pila de toallas usadas y una pequeña cámara de video cuyo indicador rojo parpadeaba rítmicamente en la negrura. No hubo sonidos de huida, no hubo ruidos de paso, solo el silencio sepulcral del hotel. Salí de la habitación 412 en menos de un minuto, vestido a medias y con el corazón
a punto de estallar. En la recepción, el empleado me miró con una confusión fingida cuando le exigí que llamara a la policía, asegurándome que esa habitación no tenía pasillos técnicos ni registros de mantenimiento detrás de los espejos. La policía llegó 1 hora después. Desmontaron el espejo con palancas, revelando el hueco que yo había visto. Pero para cuando el cristal cayó y se hizo pedazos en el suelo, el espacio estaba vacío. No había silla, no había cámara, no había rastro de nadie. Lo único que encontraron, grabado profundamente en la parte posterior del marco dorado del espejo, eran docenas de fechas y nombres de hombres y mujeres que se habían hospedado en esa habitación durante los últimos años. Mi nombre ya estaba escrito al final de la lista, con la fecha de esa misma noche. Nunca regresé a ese hotel, y ahora, cada vez que entro a un baño que no es el mío, lo primero que hago es apagar las luces y presionar mi dedo contra el espejo, porque sé que si hay un espacio entre el reflejo y la realidad, alguien podría estar del otro lado, esperando a que el vapor suba para darme las gracias una vez más.